Dentro de la 10ª región de Chile, entre Valdivia y Chiloé, viven concentrados algunos núcleos de pobladores huilliches o gente del sur, como fiel testimonio y vestigio de la raza araucana. En la provincia de Osorno, en el sector occidental se ubica la comuna de San Juan de la Costa, con un intrincado y desmembrado relieve que culmina en la cordillera costeña, la cual se yergue imponente en la acción tempestiva. Toda esta geografía de altas cumbres y suntuosos caminos hace difícil la comunicación y desplazamiento en épocas invernales, presentando la comuna un panorama de marginalidad que aún no ha sido superado. Pese a ello, su gente de ascendencia huilliche dedica la mayor parte del tiempo a trabajar la crianza de ganado y cultivo de la tierra a menor escala. Paralelo al trabajo, los huilliches de San Juan de la Costa han conservado con denodado esfuerzo su cultura étnica, que se ve amenazada de extinción, realizando periódicamente actividades de exaltación y reencuentro con sus costumbres y tradiciones. Avanzando hacia el interior de la comuna, se enclava en la precordillera la Escuela Municipal de Pichilafkenmapu, o Pequeña Tierra Costeña, bajo cuyo alero tiene su génesis el proyecto cultural denominado Rescate y Proyección del Folclore Huilliche Mapuche de San Juan de la Costa, como una forma de enriquecer el patrimonio cultural y artístico, factor que emerge como una necesidad en cuanto a crear nuevos espacios participativos y de proyección hacia la gente joven. Nace así el conjunto folclórico de raíces indígenas denominado Huechehuerquén, Jóvenes Mensajeros. Este mensaje hacia los peñis y huingas emana del corazón y se expresa auténticamente en las voces de 30 jóvenes, entre alumnos de la escuela y personas de la comunidad. La mayoría de estos jóvenes poseen habilidades artísticas innatas, las cuales, gracias al Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, se les ha brindado la oportunidad de magnificar sus raíces. En el trabajo de este proyecto se han realizado diferentes actividades ordenadas a cumplir con los objetivos propuestos. En la primera fase, los alumnos beneficiarios directos de la actividad son preparados para realizar un trabajo de investigación de costumbres y tradiciones en terreno y dentro de su propia comunidad. El trabajo de investigación es básicamente un estudio exploratorio de aquellos aspectos más relevantes de la cultura musical étnica. Para ello, los alumnos conocedores de su cultura propia y premonidos de instrumentos recopiladores de datos, realizan observaciones, visitas y entrevistas a una muestra intencionada de personas de la comunidad conocedora de su cultura. Concluido el trabajo en terreno, se procedió al tratamiento y análisis de la información que posteriormente servirá de base y motivación a la creación del conjunto folclórico, estructurándolo tanto en canto, danza y cuadros costumbristas, enfatizándose en un estilo autóctono. De esta forma comienza a generarse el repertorio musical que poco a poco se irá internalizando en cada clase teórica y ensayo práctico que irá conjugando y armonizando las variables técnicas musicales. Para
la real concreción de las actividades y objetivos se hace imperioso la implementación del conjunto folclórico. Para ello se adquieren con los fondos atuendos típicos confeccionados por artesanos del sector, destacándose trabilongos o cintillos de cabeza, trarigües o fajas, oslie o faldas, trasraguilla o pantalones, uslum o camisa, culcos o canastos y balais como parte de la instrumentación e instrumentaria utilizada en actividades típicas de la comuna. También se compran instrumentos autóctonos de cuerdas, vientos y percusión confeccionados por los propios cultores folclóricos de la localidad de Pichilafkenmapu. Entre los más importantes se puede apreciar la trutruca, culigüe agujereado terminado en cacho de vacuno, cultra, bombo con 2 capas de cuero de cabra en sus extremos, cultrum, tronco agujereado cubierto con una capa de cuero de cabra, pichirrali, pequeña guitarra de 8 cuerdas o especie de mandolina. Los instrumentos pichicultra, rally y chinquihue son reemplazados por 3 efectos de sonido por 3 guitarras de fabricación nacional. Luciendo airosos sus atuendos más típicos y tocando sus instrumentos autóctonos, comienza a escucharse de valla cordillera el mensaje de estos jóvenes que con gran júbilo cantan a su tierra y tradición en itinerancias a nivel local y provincial. En una actividad o muestra costumbrista del grupo, tendiente a cultivar los valores autóctonos basados en el contexto religioso, cobra sentido y forma el guillatún o rogativa. Este guillatún se realiza con el propósito de dar gracias a las divinidades por los beneficios concedidos y para pedirle, al mismo tiempo, prosperidad en la cosecha y bienestar general. Se inicia el guillatún marchando en círculo sus participantes al ritmo de la marcha Huichaleptu. Esta marcha es interrumpida por interrogaciones y alabanzas en donde se invoca al abuelito Huentiao, antepasado huelliche, para que interceda ante el Chao Dios y otorgue lo que se le solicita en la rogativa. Likituyay, Milikang Manchu. Likituyay, mi Chao Dios. Likituyay, mi Chao Chukin. Likituyay, mi Chao Wantu. Likituyay, mi Ñuquitue. Likituyay, mi Amita Luna. Dentro de este mismo contexto místico se cultivan canto y danza que expresan las costumbres ancestrales que se han ido transmitiendo de generación en generación como legado cultural. En este sentido, los ancianos juegan un rol preponderante en la vida del pueblo huilliche. Un hecho fehaciente lo constituye el lonco o cacique. El Fachitrentún, o Estos Ancianos, es una canción ceremonial que resalta las características relevantes de los ancianos en la vida social de su cultura.
creó la tierra, y por mandato divino el hombre pertenece a ella, ya que solo en espíritu puede irse al cielo al marcharse de esta vida. Por legado histórico, el pueblo huilliche vive de la tierra y mira con esperanzas hacia el cielo, agradeciéndole al Chao Dios por las oportunidades de vida otorgadas. Esta teoría divina queda de manifiesto en la danza Huanumapu, cielo y tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de estas creencias y divinidades han sido condenadas al genocidio, producto de la transculturación. Un caso patético lo constituye la danza de velorio Cielito, actualmente extinta. Se practicaba este ritual al morir un angelito o guagua dentro de cualquier familia. En el contexto festivo emergen al unísono las tajurias o danzas típicas huilliches, bailadas a todo ritmo por los niños, jóvenes y gente adulta. Balaiñe Choy Quepeñi, baila joven hermano, y todos danzan al compás del cultrún, la cultra y la guitarra. ¡Bailale, Choy, Quepeñi! El canto y la danza expresan el sentir de una raza que por decenios ha luchado denodadamente para perpetuar en el tiempo su cultura y buscar un instrumento efectivo de proyección, preservación de la identidad que es el corazón y el alma viva de una raza. Reafirmando aún más la expresión popular, cobra relieves significativos la cueca campesina huilliche, única en su singularidad autóctona. En nuestra realidad actual, esta danza siempre ha quedado marginada de los concursos a nivel provincial y regional de cueca, debido a la marcada tendencia en considerar la cueca central como la típica para este tipo de concursos, ratificándose la discriminación y la poca posibilidad de rescatar nuestras raíces. La autenticidad es despojada de su aspecto mítico y debe ser considerada como punto de reencuentro y rescate de aquello que es nuestro. La música huilliche constituye un ente revitalizador muy emotivo de la expresión creadora y dinámica de las nuevas generaciones de San Juan de la Costa. De esta forma,
culmina un trabajo de rescate y proyección que más que un término es un punto de partida. Es el inicio de una etapa de búsqueda y de reencuentro, motivado por el anhelo de magnificar en perfecta armonía el canto y danza cargados de valores auténticos. Gracias al esfuerzo y entusiasmo de su ejecutor y alumnos participantes del proyecto, lograron superar sus condiciones de marginalidad. Mari Peña, en el conjunto folclórico he aprendido muchas cosas, así como bailes y canto. He conocido mucha gente de fuera y muchos lugares. Me gusta mucho el folclore de mi comuna. Ojalá que el conjunto siga trabajando por mucho tiempo. En mi escuela de Pichilas del Mapu, hasta Cantipeña. El impacto social positivo en la comunidad ha despertado el interés y apoyo de muchas personas, entre ellos el director de la escuela del sector. La verdad es que me gustaría de que en las escuelas se siga cultivando el folclore y todas las tradiciones que son autóctonas de acá de la zona. Quisiera entregar un mensaje a la gente joven y a los alumnos en especial, que sigan cultivando este tipo de arte, y un mensaje sería también para las autoridades que se preocupen de financiar los conjuntos folclóricos que hay en las escuelas. Desde una perspectiva etnográfica educativa, el proyecto cultural realizado es un punto de reivindicación con nuestra cultura ancestral, con efecto multiplicador digno de imitar y repetir. Al respecto, don Juan Teniao nos dice en Chesumún. Bueno, yo le voy a decir, Femo Kumi, Niman vamos Chesumún, pu chemulita educación. Femo Camelita, Kumita, se mueche. Huichaltungel está huifiante tramtun. Huifiante ngamla huifa si tram, chiu ta ni que hui ta ngillatun. Ngillatun me le que hui, hemo ta kemi ta femechi nga chumechi ya fulunienta. Belin huichaltungel ta wasiwe mapume. Es importante que en las escuelas se cultive la lengua huilliche de nuestra comunidad, como también su música. La educación debe preocuparse de enseñar a los jóvenes sus raíces para que no pierdan su identidad. El canto y la danza cobran aquí sentido y forma, logrando una máxima expresión en todos sus aspectos. Es importante que lo que hoy hacen estos jóvenes por su cultura no se extinga con el paso del tiempo, como está ocurriendo con su raza y población. Que no quede solo el recuerdo impreso en los corazones de aquellos que alguna vez veneraron su raza. Que el eco de la nueva civilización no apague el cantar mapuche y el sonido de la trutruca, sino que debe mantenerse vivo el testimonio de aquello que es nuestro por legado histórico.